7 conflictos olvidados que involucran a los Estados Unidos. Como cualquier otra gran potencia mundial, Estados Unidos ha estado involucrado en muchos conflictos pequeños y de gran escala en su historia de casi 250 años. Sin embargo, aparte de las más importantes como las guerras mundiales, la mayoría de las personas dentro y fuera de los Estados Unidos apenas han oído hablar de ellas, ya sea porque ocurrieron hace mucho tiempo o debido a su impacto limitado en la política mundial. Gracias por apoyar al canal dándole clic al botón de thanks o gracias, y si no te has suscrito, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Número 7. Invasión de Granada. La nación caribeña de Granada se convirtió en parte de la Guerra Fría en 1979, cuando un golpe llevó a la formación de un gobierno marxista-leninista bajo el primer ministro Maurice Bishop. En 1983 fue ejecutado por comunistas de línea aún más dura en otro golpe, lo que provocó protestas a gran escala y una situación similar a la de una guerra civil. El presidente Reagan ordenó una invasión con casi 2.000 soldados llamada Operación Furia Urgente, junto con tropas de una coalición de otras naciones caribeñas, principalmente Jamaica. Fueron recibidos por tropas de Granada y Cuba casi tan pronto como desembarcaron, seguidos de unos días de intensos combates. Número 6. Guerra Civil Dominicana. La invasión y ocupación estadounidense de la República Dominicana duró unos 8 años. A partir de 1916 fue parte de la tendencia más amplia de intervenciones estadounidenses en el Caribe y América Central, influenciada por factores como los intereses comerciales, la construcción del Canal de Panamá, la inestabilidad política y la creciente influencia extranjera de rivales militares como Alemania. Fue una operación impopular, tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos, ya que el país ya estaba involucrado en guerras importantes en Europa y Haití. Sin embargo, a diferencia de Haití, la resistencia contra las fuerzas estadounidenses disminuyó en los primeros meses de la ocupación. Durante 8 años, un gobierno militar favorable a los Estados Unidos gobernó la nación caribeña. Número 5. La invasión de Haití. La invasión de Haití de 1915 fue provocada por muchos factores. Desde su exitosa revolución de esclavos en 1804, la pequeña nación caribeña se vio obligada a pagar una deuda anual a Francia, que fue financiada con más deuda de bancos en Estados Unidos, Alemania y Francia. Debido a esas obligaciones, las finanzas de Haití habían sido controladas por un consorcio internacional de bancos desde 1910. Además de eso, el país atravesaba un periodo de inestabilidad desde que estalló otra revolución en 1911, que condujo al asesinato o deposición de 7 presidentes haitianos entre 1911 y 1915. La invasión se produjo después del brutal asesinato público del presidente Jean-Bidron Sam en julio de 1915, lo que provocó una respuesta militar de la administración de Woodrow Wilson. Número 4. El golpe guatemalteco. En el momento del golpe de 1954 en Guatemala, la nación centroamericana estaba atrapada en medio de la Guerra Fría. Desde la Revolución de 1944, los gobiernos elegidos democráticamente en Guatemala habían seguido una política de reforma agraria y socialización, provocando una relación de los terratenientes y los intereses comerciales extranjeros en el país, en particular la United Fruit Company. Mercenarios respaldados por la CIA invadieron Guatemala desde Honduras, dirigidos por el coronel Carlos Castillo Armas. Si bien la invasión en sí fue un fracaso militar, los soldados guatemaltecos, comandados por el presidente Jacobo Arbenz, se sintieron intimidados por el supuesto tamaño de la fuerza invasora y se negaron a luchar. Arbenz renunció el 27 de junio y, con el poder ahora firmemente en manos de Castillo Armas, pasó a revertir o anular la mayoría de las reformas de los últimos años.
Los acontecimientos de 1954 desencadenaron una larga y sangrienta guerra civil dentro de Guatemala que finalmente condujo a la masacre de más de 200,000 civiles. Número 3. La Guerra de Corea de 1871. La expedición militar estadounidense a Corea en 1871 estuvo influenciada por muchos factores. El más inmediato fue la captura y destrucción de un barco mercante estadounidense, el general Sherman, en 1866. En ese momento, Corea estaba gobernada por la dinastía Joseon y estaba volviéndose cada vez más hostil hacia las potencias extranjeras que navegaban por sus aguas, especialmente desde Europa. Después de una serie de negociaciones diplomáticas fallidas, se enviaron 5 cañoneras estadounidenses y más de 1,200 soldados para resolver el asunto, por así decirlo. La invasión comenzó en junio y aunque los coreanos lucharon con valentía, fueron rápidamente superados en número por la potencia de fuego estadounidense. Según una estimación, más de 240 coreanos perdieron la vida durante toda la operación, con una pérdida total de 3 soldados del lado estadounidense. Número 2. Guerra filipino-estadounidense. Cuando comenzó la guerra filipino-estadounidense en 1899, el país ya estaba en medio de una serie de rebeliones contra otras potencias europeas, la más reciente España. Filipinas fue cedida a Estados Unidos después de la derrota española en la Guerra Hispanoamericana de 1898. Aunque el Senado de los Estados Unidos no ratificó el tratado antes de febrero de 1899. En ese momento, la lucha había llegado entre las fuerzas estadounidenses y grupos de filipinos nacionalistas en Filipinas, lo que resultó en grandes pérdidas para los rebeldes comandados por Emilio Aguinaldo. Debido a las bajas, los rebeldes se vieron obligados a cambiar a un estilo de guerra más guerrillero en noviembre del mismo año. Fue un conflicto brutal, con casos de tortura y ejecuciones sumarias en ambos bandos. Si bien las fuerzas estadounidenses salieron victoriosas al final del mismo en 1902, los combates intermitentes entre los grupos rebeldes y las fuerzas estadounidenses continuaron durante muchos años después del conflicto. En total, alrededor de 4,200 combatientes estadounidenses y 20,000 filipinos perdieron la vida, con una pérdida adicional de más de 200,000 civiles debido a masacres, hambrunas y enfermedades. Número 1. Intervención en Somalia. Desde alrededor del 2007 hasta la retirada temporal en 2020, las fuerzas estadounidenses participaron en combates y ataques aéreos a gran escala contra Al-Shabaab, uno de los grupos terroristas que operan en África Oriental. Hasta alrededor de 2007, la participación militar estadounidense en Somalia había sido limitada en gran parte debido al alto costo de encuentros anteriores como la batalla de Mogadishu de 1993. Todo cambió con la invasión etíope de 2006 que resultó en que una gran parte de la población simpatizara o al menos tolerara con los métodos e ideología declarados de Al-Shabaab. Los ataques aéreos comenzaron en 2007 como parte de la guerra contra el terror más grande de la región, con el apoyo de una coalición de fuerzas de varios países. Ha sido un conflicto sangriento, especialmente para los ciudadanos de Somalia y los soldados de otras naciones de África. Se desconoce el número real de muertes y víctimas, pero bien puede ser cientos de miles, con millones de personas desplazadas en Somalia y países vecinos como Kenia. Estos fueron 7 conflictos poco conocidos en que las fuerzas de los Estados Unidos han participado. Y sí, ciertamente faltan muchos más, como la invasión a Panamá y el conflicto en la Bahía de Cochinos, pero esos son mucho más conocidos. Si te gustó el video, ayúdame con un like y comparte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.